Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica Crítica Académica. Estamos nuevamente en una mañanera teológica. Vamos a continuar hablando acerca de varios temas que en algunas ocasiones es difícil de tratar en algunas comunidades cristianas, en algunas organizaciones, y es hablar acerca de la posición de la mujer en la iglesia dentro de las comunidades cristianas actuales. Yo sé que este es un tema que es un poco candente, principalmente porque se ha argumentado que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede hablar en público, que la mujer no puede tener posiciones de autoridad dentro de la iglesia o las comunidades cristianas. Y esto lo vemos en varias comunidades, principalmente aquellas que se dicen llamar cristianas evangélicas en la iglesia católica romana. ¿Por qué no hay un papa mujer? No entiendo esa situación. Si la mujer es la que está más cercana a la creación. Los mormones también no pueden obtener o no se les puede dar lo que a ellos llaman sacerdocio, la mujer y el sacerdocio, argumentando de que el sacerdocio es un poder que se le dio solamente al hombre. Sin embargo, esas son las interpretaciones hermenéuticas que nosotros hemos heredado de la Biblia. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar analizando esta cuestión. Vamos a analizar algunos textos bíblicos, vamos a comentar algunos textos bíblicos, vamos a comentar también la cultura en el cual nace esta tradición de argumentar de que la mujer se encuentra en una menor posición que la del hombre. Vamos a analizar algunos textos de Pablo, esos textos famosos de Pablo que muchos utilizan para argumentar que la mujer no puede ser pastora. Por dogma podemos aceptar esa argumentación. Sin embargo, realmente esa idea de Pablo es una idea que hemos heredado en el cristianismo. Y vamos a estar comentando esto, vamos a empezar. Si tienen algún comentario, anótenlo en los comentarios acerca qué piensa y qué opinan ustedes acerca de la posición de la mujer en la iglesia. Quiero pensar que actualmente ya hay un cambio de paradigmas en las comunidades cristianas y hay un poco de acercamiento en cuanto a la posición de la mujer. Sin embargo, había un tiempo atrás en las cuales muchas iglesias cristianas discriminaban a la mujer. De hecho, quisiera comentarles algo que me tocó ver en primera persona. En una ocasión, en una reunión de estas iglesias llamadas carismáticas, llegaron algunos personajes, uno que se decía ser apóstol, y estuvo dando unas conferencias a las comunidades evangélicas del estado de Oaxaca. A mí me tocó estar en una de ellas y este personaje es la representación de la posición discriminatoria de la mujer dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Esto debido a la mala hermenéutica e interpretación que se han dado algunos textos bíblicos, que como dice Pedro, han torcido las escrituras para hacerles poner en primer lugar al hombre y despojar a la mujer de esa posición tan especial que tiene delante de Dios. Entonces, este personaje, este apóstol, enseñó algo e inmediatamente vi y me di cuenta de que esto, lo que dijo, lo tomaron las demás personas como algo normal. Dijo este apóstol de que la mujer debe de estar sujeta al hombre y dio un ejemplo que me parece sacado de contexto, sacado de toda argumentación acerca de la posición de la mujer dentro de la iglesia, y dijo, y cito textualmente lo que comenta este personaje, apóstol de Jesucristo, máxima autoridad sobre la tierra.
que el hombre cuando llegue a su casa y si tiene ganas de tener relaciones íntimas, la mujer tiene que estar sujeta a lo que dice el hombre. Qué barbaridades se dicen a aquellas personas que dicen ser llamados apóstoles, profetas y ministros. Y textualmente enseñó de que la mujer no tiene ni voz ni voto, y no solamente en la iglesia, sino que también en, en el matrimonio o en la vida de pareja. No tienes ni un voz ni voto dentro de la congregación y menos dentro del matrimonio. Esto me llegó a reflexionar muchas cosas, que esta idea es la que se ha metido en las iglesias cristianas. Probablemente actualmente ya estamos cambiando de paradigmas. Sin embargo, esta idea ha quedado en las comunidades cristianas marginadas, en aquellas donde hay poca urbanización. Recordemos México en un contexto, tiene varios pueblitos, varios pueblos donde el evangelio ha causado más daño que bien. Hay una ortodoxia, hay un fundamentalismo acerca de mirar a las mujeres como personas que no tienen derecho, y debido a algunas escrituras mal interpretadas y de hecho escrituras que son espurias, que fueron agregadas al texto bíblico posteriormente a la época de Pablo. Entonces vemos esa magnitud. En otra ocasión también hemos escuchado algunas anécdotas e historias acerca de unas hermanas, algunas de unas cristianas, que argumentan que sus padres no les permitieron estudiar porque la Biblia dice de que el hombre es el que debe de dar el sustento. Bueno, en buena parte podemos decir que en un contexto en México hay un contexto machista todavía, y probablemente esa sea la idea, que muchos padres cristianos no le dieron la oportunidad a algunas mujeres de poder estudiar y ejercer una carrera. También tenemos aquellos que dicen que la mujer no puede ocupar cargos dentro de la iglesia. Entonces, toda esta idea, toda esta magnitud de idea está dentro de la iglesia fundamentalista. Lo personal, ya están cambiando algunos aspectos, pero aún se aferran todavía algunas personas a esta idea. Y entonces vamos a estar leyendo algunos textos. Vamos a leer un texto que tenemos en Génesis 1:27. Vamos a irnos hasta el origen, la creación del hombre y la mujer. Tradiciones. Tenemos dos tradiciones acerca de cómo se creó la mujer y el hombre. Tenemos la primera versión que se encuentra en Génesis 1:27 y dice: creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Recordemos de que estos textos son textos antiguos, son textos de culturas antiguas. Sin embargo, aquí vemos una tradición donde Dios crea al hombre y a la mujer en la misma posición. Creó Dios al hombre y a la mujer según su imagen y semejanza. Sin embargo, tenemos otro texto que ha dado a la argumentación de una división de los sexos. En Génesis 2:22 tenemos otra tradición. Tenemos en Génesis 2:22 otra tradición que dice: y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Y entonces aquí vemos estas dificultades en el texto, como en una tradición el hombre y la mujer están creadas de la misma forma. Y posteriormente tenemos otra tradición en la cual veían a la mujer como un compuesto del hombre. Dios saca una costilla del hombre y crea a la mujer. Hay diversas interpretaciones, hay tradiciones rabínicas hablando acerca de este texto,
pero que sin embargo, al final de cuentas, han tomado este texto para poder argumentar que la mujer no tiene una buena posición dentro de las comunidades cristianas. Sin embargo, se les olvida aquella tradición donde asemejan a la creación de la mujer al mismo nivel que al hombre. Entonces, estos textos han sido problemáticos y en algunas ocasiones han sido usados para discriminar a lo que es la mujer. Sin embargo, tenemos este problema en el texto, eh, que son dos tradiciones diferentes y fueron escritas en diferentes tiempos. Realmente no podemos considerar más antigua la tradición de 1:27-28 o el capítulo 2 de Génesis versículo 22, sino que nos dan la respuesta a diferentes tiempos en que fueron redactadas estas dos historias y que las dos historias parten de la cultura en la cual la Biblia es heredera de la cultura en el que nace. Entonces, algo interesante también que tenemos que considerar en la cultura es la posición de la mujer dentro de la cultura del antiguo Oriente y que así como los judíos, el pueblo hebreo recrea estas historias, las recrea según su concepción cultural. En esa época, la gran mayoría de las religiones que profesaban los pueblos vecinos de Israel adoraban tanto a dioses como a diosas. Sin embargo, hay un cambio de paradigma en la cual las diosas desaparecen de la historia y de la misma manera las mujeres han tenido una transformación diferente en la Biblia hebrea. La podemos ver en las dos tradiciones, una donde crean al hombre y a la mujer de la misma manera. Tenemos la otra tradición donde crean a Eva o a la mujer de la costilla del hombre. Entonces, en la antigüedad los sumerios, por ejemplo, veneraban a Nagnu, la diosa madre, y a Inna, la diosa del amor y de la guerra. Para los egipcios era Anak, esposa de Ra, la diosa de la guerra, de la fertilidad y el amor. También tenemos a los griegos también tenían diosas madres. Tenían a Hera, diosa de la maternidad y la familia. Se encontraba Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. La famosa Afrodita, diosa del amor y de la belleza. La diosa Artemisa, diosa de la casa. Entonces, como vemos y como hemos narrado en estos momentos, había una gran cantidad de diosas en la antigüedad y probablemente el pueblo judío también adoraba a alguna deidad femenina, que al pasar el tiempo eso fue transformándose y en la teología o en la reflexión teológica en el exilio, siempre partimos en el exilio como un punto de inflexión acerca del cambio de paradigma de la religión de Israel. Hay un momento en que desaparecen las diosas de la Biblia hebrea. Recordemos de que anteriormente existían diferentes cultos, el culto de la fertilidad, en la cual se realizaban ciertos actos que a la larga fue condenado por los profetas de la Biblia hebrea y posteriormente son eliminadas la imagen de las diosas en la Biblia hebrea y también la posición de la mujer es transformada en la Biblia hebrea. Vemos estas dos tradiciones, una tradición donde el hombre y la mujer son creados de la misma manera. Posteriormente vemos ya esta tradición donde se argumenta de que la mujer proviene del hombre y vemos también este cambio de paradigmas. Sin embargo, eso procede debido a una reflexión teológica en el pueblo judío. Se eliminan a las diosas madres, se eliminan a las diosas del se eliminan a las diosas madres y se elimina este término del contexto bíblico.
Entonces también partimos de la sociedad griega. Recordemos de que el Nuevo Testamento parte de la cultura griega, del mundo helénico. En la sociedad griega las mujeres eran consideradas durante toda su vida como menores de edad. En Egipto se consideraban seres frívolos, caprichosos y poco fiables. Y algo interesante aquí en la cultura, recordemos de que la Biblia es hija o es heredera de la cultura. No es que Dios sea machista, como muchas veces hemos escuchado en algunos sectores, sino de que la Biblia realmente contiene la cultura predominante de los hombres. Recordemos de que la Biblia fue escrito por hombres, aunque posteriormente se le dio ese tinte de inspiración y de palabra divina. Y algo interesante en la antigüedad, el adulterio de la esposa se castigaba con la pena de muerte en Mesopotamia, mientras que la relación del esposo con otras mujeres no casadas estaba permitida. Y esto es algo muy interesante que encontramos en la Biblia hebrea, en la cual el adulterio era considerado un pecado por parte de las mujeres, no por el hombre. El hombre podía tener relaciones con otras mujeres. Aún vemos la historia de Judá. Vemos una historia algo peculiar en la historia de Judá, en el Génesis, que nos relata de que eh, su nuera, quien había perdido a su esposo, que era hijo de Judá, eh, al ver de que su suegro no le estaba dando a su otro hijo, debido a la ley de liberato, se viste de prostituta. Y entonces Judá va en el camino y se encuentra a esta prostituta. Y entonces le pide tener relaciones íntimas con ella. Y todos sabemos la historia. Le da su callado, me parece, y le promete que le va a dar una ovejita. Posteriormente llegan a él algunas acusaciones acerca de su nuera que estaba embarazada. Y entonces ahora sí se enoja Judá porque estaba embarazada, había cometido un adulterio o algo así. Y entonces viene y habla con su nuera y en ese momento le descubre la ropa y le descubre su, su callado, me parece. Y ahí se da cuenta de que Judá, quien había tenido relaciones con aquella prostituta, era realmente su nuera y entonces le perdona la vida. Pero vemos esa situación, cómo Judá, el patriarca, podía tener relaciones sexuales con otras mujeres, con prostitutas, y pues bueno, no había pecado. Pero después vemos en el relato bíblico que su nuera sale embarazada y ya ahora sí hacen escándalo y van con Judá para que pueda ajusticiar a esta mujer. Y al final la historia nos dice de que la mujer pues muestra de que realmente no había cometido adulterio, sino que estaba cumpliendo la ley del levirato que no quería cumplir su suegro al darle a su otro hijo. Tuvo que tener relaciones con él para levantar descendencia a uno de sus hijos muertos. Y entonces aquí vemos esta complicación, pero tiene que ver con el aspecto cultural del tiempo y la época. Y muchas veces esto ha influenciado mucho en la iglesia cristiana y ha puesto a la mujer en una segunda posición y en una posición favorable al hombre. Sin embargo, parece ser que aquellas personas que hablan acerca de esa diferencia entre el hombre y la mujer, en algunas ocasiones lo han tratado de disfrazar como hay funciones que las mujeres deben de cumplir y hay funciones que el hombre debe de cumplir. Bueno, es aceptable según el tiempo, la cultura. Sin embargo, el problema cae cuando discriminan la posición de la mujer, haciéndolo sentir de forma inferior. ¿Por qué la mujer no puede ser pastora? ¿Por qué la mujer no puede tener un liderazgo? ¿Por qué la mujer no puede estudiar?
En algunos sectores cristianos fundamentalistas, este es el pensamiento y se basan en los escritos de Pablo. Que la mujer se calle, si tiene una pregunta, que vaya, que le pregunte en privado a su esposo. Sin embargo, este texto y otros textos también que dice que el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Entonces, hay unos textos de Pablo que malinterpretan y no nos podemos hacer una exégesis y una crítica textual. Actualmente esos textos que habla Pablo de esa manera en contra de la mujer, haciendo esa diferencia, no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, en los escritos en que se encuentran, se ha argumentado de que no corresponden al verdadero pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo difiere mucho de estos escritos que se ha argumentado y han tomado muchos apóstoles, profetas, aún teólogos de renombre, para argumentar de que la mujer no puede ejercer el liderazgo en la iglesia, ni tampoco el apostolado, ni tampoco el obispado, ni menos el pastorado. Entonces, estas escrituras que nosotros encontramos de Pablo no pertenecen al tiempo de Pablo ni al pensamiento de Pablo, son consideradas espurias, pertenecen a las tritopaulinas, una clasificación de las cartas paulinas. Tenemos las cartas auténticas, las deuteropaulinas y tenemos las tritopaulinas. Y aún dentro de las cartas auténticas hay interpolaciones que corresponden al pensamiento de las cartas tritopaulinas. Y estas cartas tritopaulinas tiene que ver mucho con el desarrollo del liderazgo de la iglesia emergente, católico, romano y apostólico, en el cual no aceptaban el liderazgo de la mujer. Sin embargo, en la historia de la iglesia vemos el papel de la mujer y vemos también la posición de Pablo. Parece que se les olvida eh, la escritura de Gálatas. Vamos a ver qué dice Gálatas. Gálatas 3:28. Encontramos esto en Gálatas, hablando de la diferencia entre el hombre y la mujer. Dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí Pablo no está haciendo una diferencia entre el hombre y la mujer, sino que está diciendo de que ya no hay judíos, ya no importa si son judíos, ya no importa si son gentiles, si son griegos. Lo que importa es que todos estamos unidos en Cristo Jesús, ya no hay sexo, ya no hay hombre, ya no hay varón. Este era el pensamiento de Pablo, que podemos considerarlas entre las cartas auténticas de Pablo. Y, y esto es interesante cómo la iglesia posterior metió mano también en los textos para poder argumentar lo que es el liderazgo del hombre dentro de la iglesia, y que sin embargo el testimonio del apócrifa, volvemos a hablar acerca de los apócrifos. Hay un texto interesante que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Lo pueden buscar en internet. Lo que dice este texto apócrifo es que Pablo les daba la autoridad a las mujeres de predicar el evangelio, aún de bautizar. Sin embargo, la iglesia primitiva, siglo III, siglo IV, vio de mala manera este texto y lo consideró apócrifo. Sin embargo, dice la historia que cuando encontraron al redactor de este texto, que también era un cristiano, era un sacerdote, me parece, argumentó de que lo escribió por amor a Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba viendo que en su tiempo ya se estaba perdiendo esa tradición en la cual Pablo aceptaba el liderazgo de la mujer, aceptaba eh,
a la mujer como apóstoles, aceptaba a la mujer como líder de la iglesia, y por esa razón escribió esta literatura que a la gran iglesia lo consideró como algo herético. Sin embargo, nos llama mucho la atención ese testimonio, ese pequeño testimonio que dice: por amor a Pablo es que yo escribí este texto, porque ya en ese tiempo ya está la posición de la mujer estaba disminuyendo, esto debido también a la cultura en que nace la iglesia helénica. Sin embargo, en el pensamiento de Pablo leemos esto: no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay nada. ¿Por qué hacen esa diferencia? Ni siquiera hay hombre ni mujer, todos son unos en Cristo Jesús. Ya no importaba el sexo. Se ha argumentado de que no existieron apóstoles mujeres. Sin embargo, la posición de la mujer dentro de la iglesia fue muy importante. La primera persona, el testigo ocular de la resurrección, fue una mujer. Si la mujer quedara callada, como dicen algunos que Pablo dijo, no tuviéramos un testigo ocular en primera persona de la resurrección. ¿Quiénes estuvieron a los pies de la crucifixión? Estuvo María Magdalena, Salomé y la madre de Jesús. Y dicen que el apóstol Juan, que yo dudo de que haya estado el apóstol Juan a los pies de Jesús, por una controversia acerca del discípulo amado, pero esa es otra historia. Entonces, la mujer tuvo una gran importancia dentro de la iglesia primitiva. Aún se ha argumentado de que hubieron apóstolas. Quiero que vean, ahorita no tengo a la mano lo que es el libro de patrística, el libro de curso de teología patrística de Javier Picasa. Tiene una iconografía en la portada del libro donde no solamente nos demuestra padres de la iglesia, el dibujo de dos padres de la iglesia, sino también hay una iconografía en la cual se ve la figura de una mujer que también es una madre de la iglesia, cosa que no se habla mucho dentro de las iglesias cristianas. Tenemos el caso de María Magdalena, quien pudo haber sido un apóstol. Tenemos varios textos interesantes en la apócrifa. Vemos de que aún en la época de estas literaturas apócrifas nos cuentan otra historia de la posición de la mujer. Parece ser de que ya había o ya estaba surgiendo ese cambio de paradigma entre la posición del hombre dentro de la iglesia y la posición de la mujer dentro de la iglesia. Hay un texto interesante en el Evangelio apócrifo de Felipe, donde María Magdalena les expone una revelación que le había dado el Jesús resucitado. Y entonces estaban los otros discípulos, están escuchando atento, cuando de repente Pedro le dice: ¿cómo es posible que creamos estas cosas de esta mujer? Y entonces el texto nos narra de que los otros apóstoles, los otros apóstoles trataron de decirle a Pedro: si Jesús le tuvo gran consideración y gran amor a María Magdalena, ¿quiénes somos nosotros para poder negar eso y a tal manera de quererla agredir? Entonces aquí vemos este conflicto. ¿Es teológico? ¿Es histórico? ¿Es simbólico? Tenemos en otra historia apócrifa cómo Pedro se enoja con María Magdalena. De la misma forma, Pedro se enoja con María Magdalena y Jesús le dice de que él la haría hombre. Y un dato interesante. Entonces vemos aquí el conflicto simbólico. Esto, algunos académicos han dicho de que estos textos no son históricos, sino que son literarios y son simbólicos. Hablan la lucha entre la tradición del liderazgo petrino, la gran iglesia, y tenemos la tradición de María Magdalena como líder de la iglesia cristiana. Y como sabemos, al final de cuenta, la iglesia dominante fue la que ganó y es la que domina actualmente. Y nosotros heredamos ese tipo de pensamiento. Quiero leerles
en los evangelios apócrifos este versículo. Lo encontramos en el Evangelio de Tomás. Voy a leer y consultar este libro, los Evangelios Gnósticos, para saber también cómo se va desarrollando esta evolución de la mujer dentro de la iglesia cristiana y cómo hay esa confrontación entre estas dos posturas. Dice, Simón Pedro les dijo que se aleje Marián de nosotros. Y aquí es algo fuerte lo que dice Pedro. Y bien puede caer en la literatura del periodo del segundo siglo, cuando ya se empieza a formar ese catolicismo primitivo. Dice Simón Pedro les dijo que se aleje Marián de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a ustedes, los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir esto? ¿Qué nos quiso decir Jesús acerca de ese texto o esa tradición? Probablemente está argumentando lo que dice Pablo en Gálatas. En Jesús ya no hay sexo, ya no hay estatus, ya no hay diferencias, sino que solamente todos están unidos en Cristo Jesús. Y esto es algo interesante en la apócrifa, cómo nos van relatando ese, esa lucha entre la iglesia dominante y aquellas tradiciones cristianas donde la mujer tenía una posición importante. Probablemente en el cristianismo primitivo era de esa forma. Las mujeres podían y tenían la autoridad para bautizar, para ser diáconas, dice la escritura, ser pastoras. Y aún cuando los apóstoles se reúnen, me parece que en Pentecostés, se reúnen en la casa de una mujer. Entonces la mujer es importante dentro de la iglesia. Sin embargo, posteriormente y según las tradiciones que se fueron desarrollando, la posición de la mujer en la historia de la iglesia fue disminuyendo, tal vez por ese impacto y también por el choque cultural. Recordemos de que estamos hablando ya en el siglo I, los apócrifos del siglo II, vemos esa connotación negativa que tiene con las mujeres. Hay pasajes controvertidos en los cuales dice de que las mujeres no pueden enseñar a los varones en las asambleas. Las encontramos en 1 Corintios capítulo 14, 33 al 36, en 1 Timoteo 2, 11 a 12. Sin embargo, no voy a abordar mucho este tema, sino que estos versículos que ocupan estos personajes que argumentan de que la mujer no puede ser pastora o no puede ser obispa o no puede ser sacerdotisa o sacerdota. Estos textos son espurios realmente. No pertenecen a la idea original de Pablo. Ningún académico serio da testimonio de que esto sea el pensamiento de Pablo, sino que es el pensamiento de la iglesia cristiana emergente, esa iglesia católica romana, primitiva, la iglesia petrina, donde la tradición ortodoxa solo permitía el liderazgo de los hombres y despojaba a las mujeres de ese liderazgo que podemos encontrar en tradiciones apócrifas, donde las mujeres tenían una gran importancia dentro de las comunidades cristianas. Otro de los argumentos que se han dado acerca de estos escritos es que estos escritos se dirigían solamente a esas iglesias y esas comunidades. Y nosotros argumentamos que se dirige a todas las mujeres, desconceptuando lo que es el texto. Entonces, hubieron mujeres importantes dentro de las comunidades cristianas primitivas. Tenemos a María Magdalena, quien fue el primer testigo ocular de la resurrección, quien puede ser considerada también un apóstol.
Al momento en que Jesús envía a esta mujer a decirle a los apóstoles, hombres que estaban escondidos, que salieran porque Jesús había resucitado, en ese momento es probable de que esa mujer, María Magdalena, haya sido considerada como un apóstol en algunas comunidades cristianas, ya que apóstol es alguien que ha sido enviado con un mensaje especial. ¿Y qué mensaje más especial que es la resurrección? Y que las tradiciones apócrifas han convertido a María Magdalena en la imagen y representación del liderazgo cristiano en la antigüedad, y esa tradición que se ha desaparecido de la historia de la iglesia. También tenemos a Juana, a Susana, que solían viajar con el Señor Jesús y los apóstoles, colaborando con la labor evangelizadora. Resulta curioso que cuando todos los discípulos de Jesús se escondieron después de la crucifixión, por medio a ser, por miedo a ser apedreados o apresados por los romanos, fueron las mujeres quienes pertenecieron junto a la cruz y dieron la cara según las costumbres judías. Ellas fueron también los primeros testigos de la resurrección del Maestro. Se le aparece a María Magdalena y a las mujeres. Ellas fueron también los testigos de esa resurrección. Y algo interesante es que en ese tiempo en que estas mujeres eran testigos de la resurrección, en la época y en la cultura, no consideraban a la mujer como un testigo fiable en ningún tribunal. Y aquí vemos cómo tradición cristiana antigua le daban ese crédito a la mujer, al tan solo mencionar de que estas mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Entonces, en conclusión, podemos llegar que debido a las fuentes, debido a los textos que hemos analizado, analizamos las dos versiones o tradiciones que hablan acerca de la creación, analizamos algunos textos que se utilizan para discriminar a la mujer y que no pertenece a un texto bíblico de un personaje bíblico como Pablo, sino que ya proceden de una tradición posterior, ya en la conformación de la iglesia petrina, la iglesia católica romana probablemente, y que estos textos son colocados en ese lugar para poder argumentar el liderazgo superior de los hombres en contra de las mujeres. Y esto nos demuestra el impacto, la importancia que tenía la mujer dentro de la comunidad cristiana antigua, que algunos sectores ortodoxos consideraban, tenían temor de estas mujeres, realmente tenían miedo de que estas mujeres llegaran en una posición de liderazgo y tuvieron que suprimir la imagen de la mujer, colocando estos textos de Pablo en sus cartas, que son espurio, no pertenecen al pensamiento de Pablo, para hacer de que la iglesia dijera, ah, bueno, es que Pablo habla de que la mujer no puede ocupar un liderazgo, no puede enseñar en la asamblea. Eso es miedo, realmente es un temor que se le tenía a estas personas, quien sea, quien hayan sido, pusieron a temblar a la iglesia emergente, la iglesia ortodoxa, católica, romana y apostólica, que era la única que existía, no existía iglesia evangélica, existía la gran iglesia. Entonces, estos textos se colocaron en la Biblia y posteriormente han sido mal interpretadas, han sido torcidas en el transcurso del tiempo. Tal vez la idea no era discriminar a las mujeres, sino disminuir la importancia que tenían las mujeres dentro de las comunidades cristianas primitivas, pero que sin embargo posteriormente fueron usados de una mala manera, fueron utilizados para poder discriminar a las mujeres. Y aún hoy en día algunos sectores, tanto teólogos como aquellos que se llaman apóstoles y profetas, argumentando de que la mujer no tiene ni un derecho ni una posición dentro de la iglesia. Eso es un temor realmente que le tenía la iglesia católica romana y apostólica, o la iglesia
emergente y dominante ya en el siglo III, siglo IV, que trataron de quitarle esa autoridad a estas mujeres que fueron importantes dentro de la iglesia cristiana. Y sin embargo, estos textos en el tiempo han hecho demasiado daño en las comunidades cristianas, principalmente en las iglesias carismáticas, en iglesias fundamentalistas, donde aún se enseña esto, que la mujer tiene que estar sujeta a los pies del hombre, que la mujer no puede tener ni puede enseñar en una congregación, y mucho menos ser pastora. En algunos contextos, aquí en México es muy común esto. Eh, Hablé acerca de un ejemplo al inicio de este video, como este personaje llamado apóstol enseñaba estas atrocidades en la comunidad cristiana evangélica carismática, y todos decían, ah, sí, 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 gloria, amén. Pero bueno, si tan solo si tan solo estudiáramos un poco acerca de la historia, acerca de la crítica textual y un poco de hermenéutica, nos daríamos cuenta de que estas personas realmente están torciendo las escrituras como dice Pedro. Entonces, en resumen, Dios nunca discriminó a las mujeres, sino que las consideró con el mismo nivel de dignidad que los hombres, y que posteriormente la hermenéutica, la teología y aún la religión, más que nada, malinterpretó realmente la posición de la mujer dentro de las comunidades cristianas, y nosotros somos herederos y el resultado de esa mala interpretación y de esa idea colectiva que la mujer está por debajo del hombre. Sin embargo, como hemos visto en el programa del día de hoy, todo esto es debido al miedo y el temor que se le tenía a la mujer en la iglesia cristiana primitiva, que colocaron estos textos de Pablo, que no son de Pablo, no los escribió Pablo, para poder argumentar la discriminación de las mujeres dentro de las comunidades cristianas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente hay discriminación dentro de las iglesias evangélicas? Dentro de algunas denominaciones religiosas todavía podemos verlas. La iglesia anglicana me parece que es una de las iglesias que ya las mujeres pueden ejercer el sacerdocio. La iglesia ortodoxa, no me acuerdo muy bien si también puede ejercer este sacerdocio, pero ahí todas las demás iglesias colocan al hombre en primer lugar, principalmente la iglesia católica, romana y apostólica. De ahí surgen algunas denominaciones cristianas que tienen al hombre como el líder de la iglesia, disminuyen la importancia de la mujer. Hay unas iglesias pentecostés que hay mujeres eh, pastoras, y esto ha chocado con esa ideología acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Pero la historia nos ha dado y nos ha contado de que las mujeres actuaron mejor dentro de la historia de la iglesia cristiana más que los hombres. Mientras los hombres estaban escondidos y el Evangelio de Marcos siempre los describe como hombres que nunca entendieron el mensaje de Jesús, coloca el Evangelio a la mujer como el primer testimonio ocular de la resurrección. Algo nos tiene que decir esas fuentes importantes. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Estamos en una mañanera teológica, parte 3. Esperamos más adelante presentar la parte 4.